Qué buena oportunidad tenemos esta mañana, ¿verdad? ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? Es una buena oportunidad. ¿Cuántos les gustan las oportunidades? ¿A quién le gusta la segunda oportunidad? Yo creo que si, especialmente los que estamos ya maduritos de edad, si nos dijeran que si quisiéramos ser jóvenes de nuevo y empezar otra vez, yo creo que desearíamos empezar otra vez y no haríamos muchas cosas que hicimos, ¿no? ¿O sí? ¿O no? Y comenzaríamos a enmendar, a corregir muchas cosas que ahora los jóvenes tienen oportunidad de hacer, pero que a veces las desperdician. Y cuando no estudian, cuando no trabajan, y cuando se va pasando un día, 2 días, un mes, un año, y dice uno, ¿cómo no estoy yo de esa edad para empezar otra vez de nuevo, verdad? Las oportunidades son muy buenas cuando las aprovechamos. Recuerdo que hace un tiempo leí un reportaje de un joven que dijo, si yo tuviera oportunidad, hiciera muchas cosas, y le dijo al juez, ¿será posible que me den otra oportunidad? Pero ya era tarde, ya la estaban sentenciando a ir a juicio, a la prisión. Así que a veces las oportunidades se pasan y no se aprovechan en la vida. Y cuando sentimos se pasó el tiempo, se pasó la vida y no aprovechamos las oportunidades. Pero a veces nos dan buenas oportunidades y las rechazamos. Venimos estudiando desde el capítulo 1 de Génesis. Dios muchas veces dio oportunidades al pueblo, aun cuando pecó. Dios puso una esperanza, un medio de salvación, pero el pueblo lo siguió rechazando. Y si ustedes llevan el hilo de las lecciones a través de la Biblia en un año, podemos ver que en la enseñanza pasada, Dios proveyó un arca y exterminó a todos porque la maldad había llegado a tal grado de que Dios se cansó con el hombre y dijo, voy a raer todo lo de la faz de la tierra, pero separó una familia, a Noé, sus hijos y sus yernos y sus mujeres o nueras. Y entraron al arca y se salvaron y todos los demás murieron. Pero ¿qué pasa? Cuando seguimos ahora leyendo a continuación, vemos que otra vez se desaprovecha la oportunidad. Qué terquedad la del hombre. Cuando yo miro esas situaciones en la Biblia, digo yo, ¿por qué no se aprovechan las oportunidades? Cuando nosotros estamos cuerdos y estamos bien de la mente y del corazón, decimos, qué fácil es convertirnos a Dios y seguir a Dios y todo, pero para aquel que no está dentro, no tiene una mente cambiada, le cuesta y dice, ¿cómo me cuesta seguir a Dios? ¿Cómo me cuesta entender a Dios? No entiendo, y aunque no lo diga, de todas maneras por sus hechos nos damos cuenta que no puede él solo, que necesita a alguien más para cambiar. Usted y yo no estamos aquí porque pudimos cambiar solos, alguien nos cambió, alguien nos dio una oportunidad. Alguien nos abrió la puerta. Tocamos un día la puerta y alguien nos la abrió. Y nosotros ahora estamos con Él y Él con nosotros y es Cristo Jesús. Pero de otra manera el hombre por la caída inicialmente desde Adán y Eva hasta nuestros días sigue en un ambiente caído de tal manera que aunque le presentemos las oportunidades y que tome ventaja de lo que Dios ahora, Cristo abre la puerta y llama, si alguien viene a Él, yo cenaré con Él y estaré con Él para siempre. La gente rechaza a Dios y eso es lo que venimos mirando. Una completa rebelión y orgullo contra Dios de tal manera que el hombre hasta este momento no entiende y siempre para cualquier circunstancia se rebela contra Dios y no toma en cuenta en los planes a Dios, que fue lo que pasó ahora en la lectura que vamos a leer. El hombre hace planes, el hombre construye, el hombre hace grandes edificios, grandes construcciones, grandes cosas, pero no toma en cuenta a Dios en muchas cosas. No sé si usted ha ido a Discovery Channel, hay un lugar que se llama Mega Constructions y hay unas cosas que usted se queda con la boca abierta mirando aquellas barbaridades de edificios tan altísimos y lujo que hace, túneles grandiosos, teleféricos enormes, cómo es que se descuelgan de edificios, de cerros tan altos. Bueno, nos quedamos asombrados de tanta maravilla de lo que el hombre puede hacer. Pero cuando no pone a Dios en medio de las cosas que planea y hace, nada sale bien. Porque todo lo que comienza mal, termina mal.
Pero cuando comenzamos bien, terminamos bien. Y esa es nuestra esperanza. Y si usted comienza con Cristo, terminará bien con Cristo. Pero si usted empieza mal y se rebela contra Dios, usted terminará mal. Porque dijo Cristo, el que no es conmigo, contra mí es. ¿O no? El que no está con Dios, es contra Dios. Amén. Entonces, vamos al capítulo 11 de Génesis. Vamos a ver una oportunidad desaprovechada aquí que pudieron verla aprovechado, como dijimos en el capítulo anterior, pero vemos que el hombre, a través de su orgullo y su rebelión, siempre estuvo en contra de Dios y se rebeló contra Dios, haciendo cosas que no convenían y de tal manera que terminaron mal. Vamos al capítulo 11 de Génesis, versículo 1 al 9, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Sinar era lo que posteriormente se conoció como Babilonia, y lo que actualmente Babilonia está dentro de lo que ahora se llama Irak, que es muy famoso, ¿verdad? Que especialmente cuando había guerra ahí todo el mundo sabía dónde era Irak. Hasta los que no fueron a la escuela se ubicaron después en la geografía dónde era Irak, ¿verdad? Pero ahí es donde estaba este lugar. Y entonces dice que se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Miren, hermanos albañiles, el ladrillo ya existía desde entonces. No lo vinieron a hacer ahora, hace poco, ya estaba el ladrillo. Y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Eso ya había sido dicho allá en el capítulo 9, 10, que iban a ser esparcidos, y ellos ya estaban preveyendo algo según a su manera, cómo escaparse. Entonces, dice el 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, fíjese bien que en el versículo 5 dice: y descendió Jehová, ¿verdad? Pero ya aquí ya no descendió solo. Mire qué dice el versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos. Algunos niegan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero aquí ya no viene solo Jehová, dice que vamos. Vamos significa que va más de uno, ¿no? Y descendamos y confundamos, todo es en plural, ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Tú eres fiel, Señor, y eres grande y poderoso. No hay nadie como tú, Señor, y esta mañana venimos humillados delante de ti, Padre, rogando tu misericordia. Señor, quita toda altivez, todo orgullo, toda rebelión, Señor, de nuestros corazones, y que podamos ser humildes, Señor, sencillos, Padre, a tu palabra, y que nos humillemos delante de ti, Señor, porque tú al que se humilla lo enalteces, y al que se exalta tú lo humillas, Señor. Y tú siempre ganas, Señor, es lo que me agrada, Señor, que sigo a un Dios poderoso que siempre gana la batalla y gana las guerras y gana todo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendícenos esta mañana con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Una oportunidad desaprovechada. Cuando encontramos esta historia de la torre, la construcción de la torre de Babel, que Babel significa confusión. ¿Cuántos han estado confundidos alguna vez? Todos nos hemos confundido más de alguna vez, ¿verdad?
especialmente cuando no hacemos las cosas bien, cuando estamos arrebatados y cuando estamos, no llevamos GPS y pensamos que el norte es el sur y el oeste es el este y bueno, y no sabemos para dónde estamos, ¿verdad? Hay confusión, pero estos estaban tratando de hacer un plan muy sofisticado, un plan muy grande, y de tal manera que más adelante vamos a ver que hasta Dios reconoció que por la unidad que tenían podían hacer cosas muy grandes, y por eso fue que dijo: descendamos y los vamos a distorsionar. Pero no quiero adelantarme en esto, pero dice que anteriormente, dice la Biblia, que todos tenían una sola lengua y hablaban las mismas palabras. La comunicación ha sido trascendental a través de la historia. Uno se entiende a través de comunicarse, a través de hablar. Encontramos que cuando alguien, aunque usted ha visto que cuando nosotros todos los latinoamericanos, aunque vengamos de diferentes países, nos comunicamos y todavía a veces nos confundimos con la interpretación de las cosas, ¿no? A veces unos entienden que una palabra quiere decir una cosa, otros quieren que cuando hablamos una palabra en otro país es una mala palabra. Y cuando hablamos allá, aquí es otro. Bueno, es una confusión de que a veces, imagínense cómo es tan importante entendernos a través de la comunicación, que a veces ni en español nos entendemos. Todavía uno a veces le dice a la gente: ¿entendió lo que le dije? ¿Verdad? Algunos de ustedes han dicho, han remarcado y dice: ¿me entendió lo que le quise decir? Porque puede ser que aún hablando según nosotros el puro español, aún todavía nos confundimos. Pues esos hablaban una sola lengua, eran una sola nación y todo estaba bien hasta ese momento. Pero aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en el monte, en la tierra de Sinar, Babilonia, y se establecieron ahí. Vino el pueblo y hicieron casas y todo, una ciudad la fortificada, y la señalaron, calles, avenidas, y bueno, usted sabe cómo se hace una ciudad, ¿verdad? Para caminar tienen que haber todos esos tipos de cosas. Y entonces vinieron y dijeron, se establecieron en ese lugar. Estando ahí en ese lugar, empezó la cosa, y se dijeron, en el versículo 3 dice: y se dijeron unos a otros. Ahí es donde empezó la cosa. ¿Qué cree usted que empezaron a decir? Cuando nosotros empezamos a influenciar a otros a través de buenas cosas, es porque vamos a hacer algo bueno. Aunque para ellos les parecía bueno lo que iban a hacer, y empezaron a planear y empezaron a decir: ¿qué tal si hacemos un nombre? ¿Qué tal si dejamos a Dios? ¿Qué tal si nos hacemos un edificio? ¿Qué tal si hacemos esto? Estaban ya, su corazón ya estaba enorgullecido y empezándose a rebelar, aunque ya muchas veces encontramos atrás de la Biblia cuando hablamos y dijimos que muchas veces se habían rebelado contra Dios, pero ahora comenzaba una nueva rebelión. Entonces empezó el chisme uno con otro ahí, ¿verdad? A decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Será que podríamos llegar hasta el cielo y encontrarnos hasta allá con Dios si hacemos una torre muy alta, ¿verdad? Porque lo que quería el hombre es ser como independiente, tener una independencia total para no estar bajo Dios, para no estar bajo nadie. Hay gente que quiere estar bajo nadie. Hay gente que no obedece leyes, no obedece nada. Dice: a mí no me importa la policía, a mí no me importa la ley, a mí no me importa la institución, a mí no me importa el gobierno, a mí no me importa nada. Nada le importa. Y al final llega a decir: a mí tampoco me importa Dios, ¿verdad? Ya aparece Nicolás Maduro de Venezuela, dice que ni Dios le puede ganar, dijo un día ahí. ¿Usted cree? Es tanto, creo que lleguemos al fondo, a medir esa situación. ¿No cree usted que es una rebelión profunda, una rebelión dura, ya está rebelado contra Dios? Recuerdo que un señor que se llama Bernie Chamber, en 2007 en Nebraska, era senador y demandó a Dios porque había muchas catástrofes y había muchos terremotos y en el mundo, y mucha pobreza y mucha hambre. Y se presentó ante la corte. Ahí recorté el periódico del 2007 ahí lo puede hallar en internet también. Y dice que llegó a la corte y el juez, pues como todo mundo tiene derecho a hacer una demanda, ¿no? Pues hay que obedecer y cumplir la ley. El juez vino el demandante y se paró al frente donde le toca pararse al demandante, y el área donde estaba el demandado estaba vacío. Entonces le dice: señor, le dice, ¿y dónde está? ¿A quién le va a acusar? No, pues dijo, pues que venga uno de los religiosos, dijo, a pararse aquí en vez de él.
quería que alguien de alguna religión cristiana que profesa según predicar a Dios, que fuera y se parara para representar a Dios. Hermanos, qué vacillez de corazón, qué rebelión querer demandar a Dios cuando Dios no es hombre como nosotros para venir a pararse ahí enfrente de la corte. Dejaría de ser Dios y Dios se bajaría como nosotros, ¿verdad? Pero Él es todopoderoso. Como dijimos anteriormente, Dios no necesita que la gente entienda o no lo entienda, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo poderoso y nadie se le puede igualar. Nadie lo puede demandar, nadie lo puede apresar, nadie lo puede obligar. Porque Él es Dios de dioses, el único, poderoso. No sé si le da gozo a usted, pero cuando uno de creyente piensa en la grandeza de Dios, en la magnitud, en lo todopoderoso, eso es precioso, pertenecer a Cristo. Porque no pertenecemos simplemente a una religión profana, vana, que no tiene nada que ofrecer, pero pertenecemos a Cristo Jesús, quien un día vendrá por nosotros y nos va a coronar, dice la Biblia. Gloria a Dios. Después de la batalla, Dios te coronará, sí dice la palabra de Dios. Y se rebelaron contra Dios y dijeron, miren el versículo 3, se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Hicieron planes, pero no tomaron en cuenta a Dios. Cada plan que nosotros emprendemos en la vida, clame a Dios, ore a Dios, pídale dirección a Dios. A veces vamos y venimos, nos subimos al avión, regresamos en el carro y no le decimos, Señor, ¿será tu voluntad que yo vaya allí? Señor, ¿será tu voluntad que yo haga esto? Señor, ¿será tu voluntad que yo pueda hacer este proyecto? Por muy sencillo que sea, a veces pensamos que porque hay dinero, que porque hay economía, que porque hay todo lo que tenemos, lo podemos hacer, pero dijo Cristo, sin mí nada podéis hacer. Cristo es el centro de todas las cosas. Cristo es el centro, Dios es el centro del hogar. Por eso, padre y madre de familia, cuando ponemos a Cristo en el centro del hogar, todo camina bien. Cuando comenzamos con el Señor, vamos a terminar con el Señor en el cielo un día. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque comenzó con Él aquí en la tierra, va a terminar con Él allá. Para siempre, gloria a Dios. Y esto, vamos viendo el orgullo y la rebelión. El hombre siempre se ha rebelado y siempre ha tenido rebelión con Dios. Y pensaron burlarse de Dios preparando materiales. Dice, hagamos ladrillo, cosámoslo, hagamos mezcla, hagamos esto, hagamos lo otro. Puede tramar usted lo que sea. El hombre, no importa tan intelectual que sea, puede tramar cualquier cosa para hacer y deshacer y construir y llevar a cabo muchas cosas. Pero cuando Dios está fuera de eso, no funciona, porque Dios es el que le da sabor a la vida. Dios le da sabor al ambiente en que nosotros amamos. Dios le da sabor hasta la comida que comemos. Dios le da sabor a todo nuestro caminar. Dios le da sabor a tu estudio. Dios le da sabor a tu economía. Dios le da sabor a tu trabajo. Dios le da sabor a unidad familiar. Qué precioso. Pero cuando no está Dios, hermanos, cuando hay rebelión y hay orgullo y dice uno, yo la puedo, y hasta levantamos a veces la cabeza, ¿no? Hay gente que hasta levanta y camina hasta como que no debe nada. Y sí debe algo, debe obediencia a Dios, debe todo a Dios, todo debemos a Dios. Empezaron a preparar los materiales, estaban construyendo prácticamente una desgracia, estaban preparando hojarasca para su misma ruina, para su mismo mal, estaban acumulando cosas para su mismo mal. ¿Cuánta gente acumula cosas para su mismo mal? ¿Cuántas veces acumulamos cosas que no sirven y después ya no podemos con ellas? Mire, hicieron planes pero no tomaron en cuenta a Dios. Y ahora dice el versículo 4, y dijeron, vamos. Ahora viene aquí. Primero empezaron hablándose ahí, ¿no? Hagamos esto, vamos, preparemos esto, mire, estaría bueno esto contra Dios y esto. Estaban como influenciando a los demás. Un susurro ahí, todos. Y dice que
un espíritu de orgullo vino en ellos pensando que pueden evitar ser dispersados, cuando Dios ya había dicho que iban a ser dispersados para que se extendieran por toda la tierra. Era una ley, era algo que Dios había dicho. ¿Cuántos saben cuando Dios habla así es? Y no se echa para atrás. Dice el versículo 4, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide, o sea, la cúspide era lo más alto, ¿verdad? Llegue al cielo y hagámonos un nombre. ¿Qué nombre se querían hacer? ¿Qué nombre? Babel. Filipenses capítulo 2 dice que hay un nombre que es sobre todo nombre. Ante él dice que se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que él es Dios. No podemos construir arriba de ese nombre porque hay un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. ¿Quién puede construir arriba de él? ¿Quién se puede ir arriba de él? Estaban pensando en la fama, en el orgullo, ser más grandes. Y no está de malo ser grande, ni ser famoso, ni ser reconocido. A veces se critica un poquito esa parte, pero si usted se merece ser reconocido porque es un alto funcionario, tiene muchos títulos y tiene dinero y tiene esto, está bien reconocerlo dentro de la sociedad, no está mal. Yo me gozo cuando dice, aquí tenemos al licenciado fulano de tal, al doctor fulano de tal, porque por eso fue a quemar las pestañas a la universidad para tener un nombre. Está bonito poner, pero depende para qué utilizamos ese nombre, para qué vamos a decir tantas cosas, ¿verdad? Cuando los debemos de humillar delante de Dios y que el nombre de Dios sea exaltado. A Él tiene que crecer y yo menguar. Amén. Él tiene que ser engrandecido y yo humillarme delante de Él. Ese es el mensaje ahí. La gente estaba llena de sí mismo y quería su propia gloria. Su propia gloria, el yo y yo. Seremos grandes, seremos de toda la tierra, estableceremos esto, haremos esto. Y Pablo dijo, debemos de decir si Dios quiere. Si Dios quiere. A veces la gente hace, deshace y hace y deshace y hace y deshace, pero no toma en cuenta a Dios. Debemos de decir en todo, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, entonces lo haremos, porque Dios está sobre todas las cosas. Y dice que la gente estaba llena de sí mismo y quería su propia gloria. Nada en la naturaleza del hombre ha cambiado hasta el día de hoy, todavía sigue igual. Háblele de Cristo a alguien, todavía sigue igual, arrogante, orgulloso, rebelde. No quiero nada de religiones. No le digo yo a un hombre, si no le voy a hablar de religión, le voy a hablar de Dios. ¿Sí? ¿No se ha fijado que hay gente que le dice a usted, le voy a hablar del evangelio de Cristo? No quiero religiones. No le digo, si no viene, usted no le va a hablar de religión, le va a hablar de Dios. Dios no es religión. En cierto aspecto sí, pero vamos a detallar eso después. Pero no totalmente Dios es una religión. Dios es Dios. Y quiere salvarte y quiere estar contigo y quiere tú te humilles a Él. Pero no puede ser cualquier cosa. Ni el hombre puede vivir en su propia gloria sin darle la gloria primero a Dios. Porque de ahí es donde emana la vida, dijo Cristo, de Dios. Amén. La Torre de Babel era un gran proyecto. Había mucha unidad. ¿Y sabe qué es lo más serio aquí? Que hasta Dios mismo inicialmente reconoció que estaban unidos. Había unidad total cuando empezaron con eso de murmullo, de hablarse unos con otros. Hubo una gran unidad. Todos estuvieron de acuerdo. Me quedo yo pensando, ¿cómo es que cuando hacemos un plan no nos ponemos de acuerdo nosotros? Cuando es para bien. Vamos a ir a evangelizar. Ahora, ¿cuántos? Dice el hermano Jesús, ahí está la cámara. Nadie levanta. Y estos estaban unidos para rebelarse contra Dios. ¿Por qué nosotros no nos unimos también para adorar a Dios? Para evangelizar al mundo, para orar, para leer la palabra. ¿Por qué no nos unimos? Que haya ese tipo de chisme ahí de influencia buena, ¿no? Leamos la Biblia, oremos al Señor, sigamos al Señor. Ese murmullo ahí en el oído, influenciando a otros a través de buenas cosas para que busquemos a Dios. Estos empezaron así, mire, poco a poquito hasta que dice que todos
estaban de acuerdo en hacer la obra que iban a hacer, en construir la torre. Y había unidad entre ellos, pero para hacer el mal. No hicieron el templo. Usualmente las construcciones, como cuando hicieron Babel, ellos adoraban a un Dios, pero según venían para propósito según de adorar, pero no era de orar a Dios, sino adorar a un Dios que ellos iban a establecer, ¿verdad? Y ese fue el propósito de hacer las cosas en la vida. No está mal hacer cosas, la cosa es el propósito con que las hagamos y para qué las hagamos. Nosotros podemos hacer muchas cosas, muchos proyectos, muchas situaciones en la vida, pero ¿cuál es el propósito? Porque es para darle la gloria a Dios, es para honrar el nombre de Dios. Eso es lo que nos debemos de preguntar, ¿verdad? La Torre de Babel era un gran proyecto, pero estaba siendo construido con una motivación equivocada, el orgullo, la vanidad, y para la gloria del hombre, no del nombre de Dios. El problema fundamental del hombre es el orgullo y la rebelión contra Dios. Esa fue la causa de la caída de Satanás. ¿Se acuerda que en Isaías 14 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo? ¿Quién dijo eso? Satanás. Y así hay muchos también ahora. Dice, quieren ahora subirse, sobrepasar el poder de Dios, y quieren ser solos para ver si se les da un poquito de lugarcito ahí, para ver si pueden hacer cosas como las que hacía Dios. Nadie se compara a Dios, ni el mismo diablo. ¿Qué le pasó al diablo cuando quiso entronizarse y quiso hacer como Dios? Dios dice que lo destruyó y lo mandó para la tierra con un tercio de ángeles ahí. ¿Por qué? Porque se ensoberbeció su corazón. Todos los actores de los sistemas sociales no han logrado entender que la humanidad entera está arruinada por la caída del hombre, del pecado. El hombre no puede ser salvo por un nuevo sistema social. Viene un sistema social, viene una institución nueva, vienen nuevas leyes, vienen nuevas cosas en la vida. Nada cambia al hombre. Nada cambia al hombre. Mire que le dice 1 Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Cristo es el único que salva. Cristo es el único que nos saca de ese orgullo, que nos saca de esa rebelión, que nos saca de toda esa podredumbre que tenemos a veces en la vida, ¿verdad? Que no nos deja avanzar, que no nos deja prosperar espiritualmente. Nada nos cambia. Pueden haber muchas revoluciones, pueden haber muchos proyectos sociales, muchos cambios sociales, pero nada va a cambiar si no se toma en cuenta a Dios en todas las cosas que hagamos. Dice, los esfuerzos humanos para unir a todas las personas fracasarán hasta que Cristo regrese. Entonces iba a unir a todos. ¿Sabe qué dice Mateo 25, 31 y 32? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Entonces el Señor ahí sí va a unir a todos. Los va a unir a todos. Porque allá se unieron nada más un grupo, pero cuando el Señor venga va a unir a todas las naciones. Ahí sí, porque va a venir el Hijo del Hombre a levantar a su pueblo. Qué interesante sería que nos uniéramos para cosas extraordinarias. Así como la gente se une para hacer el mal, para hacer planes equívocos, ¿por qué no nos unimos y no nos ponemos en un mismo sentir para hacer cosas buenas también? Si podemos agarrar muchos ejemplos. ¿Se recuerda usted del aposento alto cuando fueron aquellos a orar allá? ¿Cómo estaban ahí? Dice, juntos y unánimes, pero para cosas buenas. Unámonos para cosas buenas. Dice la Biblia que ese día llegaron, cuando vino el capítulo 2, 1, 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mire qué propósito más bonito. Estaban todos juntos, unánimes. Aquellos estaban juntos y unánimes allá para destrucción, para sublevarse contra Dios, mientras estos estaban aquí unidos para recibir la gloriosa unción del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo en vez del orgullo y la rebelión? Es mejor tener a Cristo a través del Espíritu Santo que tener orgullo y rebelión. Porque el orgullo y la rebelión nos aparta de Dios porque es pecado. Pero si nos unimos a través del Espíritu Santo, eso nos trae bendiciones eternas a nuestra vida. Amén. Porque debemos de seguir las bendiciones eternas y no las que perecen, ¿no?
Cristo dijo, ¿verdad? Las cosas de este mundo perecen. Por eso dice, poned las cosas la mira en las cosas de arriba, porque esas no perecen, pero en las cosas de la tierra, esas sí perecen. Esas se terminan, esas pronto se terminarán y nosotros también nos vamos a terminar aquí. Pero un día también volaremos con Cristo y seremos eternos con Él para siempre. Esa es nuestra esperanza en Cristo Jesús. Versículo 5 dice, Dios desciende y los confunde. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado. Dios descendió, Dios los descubrió, los confundió y los esparció. Va, 3 cosas. Los descubrió. Hay gente que quiere hacer las cosas así como escondiditas, que nadie los mire, ¿verdad? Para luego revienta la bomba al tiempo, ya cuando está construida. Y Dios sabe todo lo que usted hace y lo que yo hago. ¿Quiénes saben que Dios sabe todo lo que usted hace y lo que yo hago a escondidas? Aquello que usted mira a escondidas, aquello que hace a escondidas. No se preocupe del hermano, ni de la hermana, ni del diácono, ni del ujier, ni de nadie. Preocúpese de que Dios, Él sí mira de día y de noche. No importa que sean las 12 de la noche, no importa que sea la 1 de la mañana. Dios mira todo. Dios los descubrió, estaban ahí ellos, hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos aquellos, hasta hablaban suavecito ahí uno con el otro para que no se oyera. Dios te escucha hasta lo que piensas, sabe lo que piensas. Dios sabe hasta cuáles son tus planes futuros. Él sabe el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? Nosotros no sabemos. Nosotros somos los únicos que necesitamos a que nos den la mano, porque ya sabemos nuestro pasado, nuestro presente y sabemos también el futuro. Y no somos magos, ni somos leedores de mano, pero ya sabemos nuestro futuro, ¿o no? ¿Qué nos espera a nosotros? La vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Eso está de seguro. Entonces, ¿qué aprendemos con esto? Que no son nuestros planes los que funcionan, por buenos que sean, es lo que Dios tiene establecido. Dios estableció lo que iba a hacer con ellos y lo cumplió porque lo descubrió. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Nadie se puede escapar de Dios. No te escapes de Dios. No pienses que andas una escapadita como en la escuela, que te tiras el cerco y te tiras la barrera y te tiras el fence ahí y dices, ya me escapé. No, pues de Dios no se escapa nadie. Dios está en control de todo y no ha perdido el control. La gente piensa que porque hay revolución aquí, revolución allá, problema aquí, problema allá, Dios ya se descontroló. No, Dios está en el mismo lugar, Él está ahí todavía sentado, dictando y cumpliendo lo que dijo que iba a hacer, y lo va a hacer, porque Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, eso se hará. Así que no te metas con Dios. Cuando fui a Texas, fuimos con mi esposa, una de nuestras hijas se metió al Air Force, cuando recién de la escuela de high school, y fuimos allá a Texas a la coronación o a la terminación o al no sé qué acto iban a hacer, terminan el boot camp de ejercicios, ¿verdad? Que fuimos ahí a San Antonio, Texas. Al nomás que empezamos a caminar en los freeways, habían rótulos donde dice, don't mess with Texas. Y dije yo, ¿y aquí qué? O sea, y por donde quiera, iba a un restaurante y ahí estaba un rótulo, don't mess with Texas. Iba al otro y también dije, ¿qué pasó aquí? O sea, que hay que andar uno algo silencio, porque será que no, pero la política es que era para que la gente no tire basura en los freeways ni en las calles. O sea, esa estaba tratando de una política que tenían en eso. Pero ¿qué quiero decir con don't mess with Texas? No te metas con Dios. No trates de meterte con Dios a ver si compites con Él. No te trates de igualar a Él, haciendo como que te le vas a sobrepasar, porque es lo que hicieron los de Babel, querían irse al cielo y dijeron, por si no nos podemos enfrentar aquí en la tierra, le vamos a subir hasta allá. Y quisieron hacer el edificio más alto para ver si podían llegar hasta allá. Pero Dios tiene sus planes y siempre saldrá ganando. Dios no se queda defraudado. Dios nunca se ha quedado humillado, que diga, ay, ahora sí, creo que no la pude hacer. Ahora sí que creo que me fue mal, no pude. Dios siempre sale ganando. La forma de frenar los planes del hombre fue confundirlos. Llegó y descendieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo allá. Dijo, vamos a confundir a estos, porque si no, estos van a hacer cosas, porque ya estaban tan unidos que podían hacer cosas grandísimas. Entonces, el resultado fue que cada uno tomó su camino y comenzaron a dispersarse de esta forma. Dios hizo que se cumpliera su voluntad, según el versículo 7.
Así que dice la Biblia en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída el altivez de espíritu. Así que no te metas con Dios. Ahí hubieron como 70 diferentes tribus que salieron durante la Torre de Babel, cada uno con su propio idioma. Mire, ahora resulta que ahí nos tienen ahora interpretando cuando viene un chino, ni cuándo le entendemos. Viene un japonés y cuándo que le entendemos. Viene uno de la India y cuándo, bueno, ahí hablan un poco inglés. Pero vienen de varios países árabes o de donde venga, ¿cómo le entendemos? De ahí se originó un montón de idiomas ahora que hasta el día de hoy seguimos luchando a ver cómo nos podemos comunicar mejor. Pero Dios tiene una buena manera de comunicarnos con nosotros y a través de su palabra. Por eso hoy es el día que Dios ha comunicado a nosotros la palabra y es el día de salvación. Cuando oímos la palabra, ese es el día de salvación. Cuando oímos la palabra de Dios, ese es el momento. Entonces el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos habla de la constante rebelión del hombre contra Dios y sus consecuencias. Mire, Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hay gente que en vez de conoce a Dios, ¿conoce usted a Dios? Sí. ¿Cómo lo conoce? Pues a mi manera. No, Dios no se conoce como a su manera. Dios se conoce como Él es. Y no podemos hablar de características de otro Dios porque Dios no es igual a ningún Dios, ¿verdad? Entonces, Él dice que esto le habían conocido, no le glorificaron. Qué triste es conocer a Dios, pero no adorar a Dios. Qué triste es conocer a Dios, pero rebelarnos contra Dios. Qué triste es haber conocido a Dios, pero somos orgullosos. Qué triste es que haber conocido a Dios, pero tenemos vanagloria, tenemos rebelión, tenemos muchas cosas que necesitamos cambiar. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Mire, hoy es un buen día para reflexionar. ¿Cuál es tu posición delante de Dios? ¿De obediencia o de rebeldía? Escoge hoy. La Biblia dice, a los cielos, en Deuteronomios 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué vas a escoger tú? ¿La rebelión? ¿El orgullo? ¿O vas a escoger servir a Dios? ¿O vas a escoger humillarte delante de Dios y reconocer que es el único Dios verdadero? Porque a veces en la vida nosotros, hermanos, seguimos caminando dentro del camino del Señor, pero algunos todavía van medios perdidos. Debemos de enderezar nuestros pasos. Debemos de buscar al Señor. Dijo Josué, se puso al frente como padre en la familia. Y en el capítulo 24:15 de Josué dijo, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Alguien se tiene que parar en la casa, el hombre o la mujer o alguien, pero párese alguien y diga, de ahora en adelante toda rebeldía se va de este hogar, todo orgullo se va de este hogar, toda vanagloria se va, toda la hinchazón se va de este hogar, todo lo inflado se va de este hogar, porque en el nombre de Jesús vamos a seguir al Señor de ahora en adelante. ¿Quién decide servir al Señor? Como hizo Josué cuando se paró frente al pueblo. Ustedes sirven a dioses paganos, a dioses que no son dioses, pero yo y mi casa vamos a decidir ahora servir a Jehová. Debemos de decidir servir a Jehová. Dejemos la vanagloria, debemos la rebelión como los de Babel, que no tomaron en cuenta a Dios. Tomemos nosotros en cuenta a Dios y vamos a ser bendecidos. La Biblia dice en 2 Crónicas 7:14, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Necesitamos humillarnos delante de Dios.